Amigas y amigos del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, tengan todos muy buenas tardes, buenas noches, nuevamente aquí reunidos a través de este medio para compartir valiosas enseñanzas de la doctrina espírita. En esta oportunidad nos vamos a ocupar específicamente del tema de las revelaciones del espíritu André Luis. Recordemos que André Luis, autor de numerosas obras dictadas a través del famoso médium espírita brasileño Francisco Cândido Xavier, a lo largo de los años y mediante el fenómeno de la psicografía, transmitió a la Tierra y a la humanidad valiosas enseñanzas referentes a la vida en el mundo espiritual, producto de sus experiencias personales después de su propia desencarnación, cuando ingresó a la dimensión espiritual carente de muchos conocimientos por su formación académica y religiosa. Estas enseñanzas y estas informaciones se denominan revelaciones porque corresponden a informaciones de las cuales no se tenía noticia o en el pasado se habían encontrado vestigios de estas informaciones de una manera muy vaga, muy superficial, imprecisa o rodeada de un misticismo, de un misterio, de un enfoque esotérico que no aportaba al ser humano informaciones más precisas, exactas, lógicas y racionales de las realidades espirituales. Sin embargo, algunos pensadores de la antigüedad, algunos hombres sensitivos, clarividentes, medium, etc., tuvieron una leve aproximación a estas realidades por experiencia propia. Podríamos mencionar algunos de estos casos. En primer lugar, recordemos al sabio sueco Emanuel Swedenborg, quien vivió entre 1688 y 1772. Fue medium y clarividente, muy sabio, que dominaba prácticamente todo el conocimiento de su tiempo. Él publicó un gran número de libros científicos, 12 libros sobre espiritualismo y las revelaciones espirituales, entre ellos un libro titulado La Divina Providencia, otro Arcanos Celestes y La Verdadera Religión Cristiana. Emmanuel Swedenborg podía ver grandes regiones de la espiritualidad y comunicarse fácilmente con espíritus notables o que habían sido famosos. Podríamos mencionar a título de ejemplo a Luis Alfonso Cahañet, quien vivió entre 1805 y 1885 en Francia, muy poco conocido o poco mencionado dentro del estudio del espiritualismo, de las ciencias psíquicas y también cuando hacemos relación a la historia del espiritismo y sus antecedentes. Luis Alfonso Cahañet fue un estudioso del sonambulismo, el magnetismo y el espiritualismo. Se dice que mantenía relaciones con espíritus a través de pacientes que eran sometidos a estados de sonambulismo. A través de este método recopiló una extensa enseñanza que fue consignada en varios libros que fueron publicados desde 1848. Su primer libro, titulado Arcanos de la Vida Futura develados, en 3 tomos, una obra extensa. El Telégrafo Celestial, también publicado en 1848. Santuario del Espiritualismo en 1850. Revelaciones de Ultratumba en 1856, un año antes de la publicación del Libro de los Espíritus por Allan Kardec. Es decir, que la mayoría de las obras que fueron publicadas tanto por Swedenborg como por Luis Alfonso Cahañet constituyen la prehistoria y los antecedentes de la doctrina espírita. Ya en el año de 1857, que fue el año del surgimiento de la doctrina espírita, con la publicación del Libro de los Espíritus el 18 de abril de 1857, este autor francés publicó Magia Magnética, Enciclopedia Magnética Espiritualista, y se dice que fue el fundador de la Sociedad de Magnetizadores Espiritualistas en 1848, es decir, el año en que se produjeron los fenómenos de Hydesville con las hermanas Fox. Es
un breve recuento de la obra y algunos puntos biográficos de Luis Alfonso Cañet. Y mencionemos un tercer ejemplo, el notable médium y clarividente norteamericano Andrew Jackson Davis, quien vivió entre 1826 y 1910. En mayo de 1845, a los 19 años, se encargó de escribir una obra titulada Principios de la Naturaleza, exhaustiva enseñanza espiritual y filosófica, concepto total del universo como unidad, la evolución, los sistemas solares, la corteza terrestre, la vida orgánica y la descripción del cielo en la tierra. Son los temas contenidos en esta obra Principios de la Naturaleza. Y en 1851 escribió Filosofía del trato con los espíritus, con una información precisa sobre las relaciones que pueden establecerse con los mismos. Pero estas informaciones fueron suministradas por espíritus destacados y conocidos como Benjamin Franklin, el propio Swedenborg y Galeno. Como podemos apreciar aquí, la filosofía del trato con los espíritus antecedió al libro de los espíritus de Allan Kardec en 6 años, ya que fue publicada en 1851. Tanto Andrew Jackson Davis como las hermanas Fox se constituyen el punto de partida del llamado espiritualismo moderno, que más que una doctrina fue un movimiento espiritualista que tenía como puntal y como fortaleza el tema de la comunicabilidad de los espíritus y las distintas formas de mediunidad. Recordemos que el espiritualismo moderno se considera como el antecesor de la doctrina espírita. De esta manera, trasladándonos ya al campo de la producción literaria dentro del espiritismo, estas informaciones referentes a la vida en el mundo espiritual están mucho más precisas, más amplias, más específicas, con la publicación del libro de los espíritus, con la publicación del libro Nuestro Hogar, No Solar, o también La vida en el mundo espiritual en 1943, obra que fue dictada por el espíritu de André Luiz, como ya dijimos, a través del médium espírita brasileño Francisco Cándido Javier. Allí encontramos que cuando André Luiz desencarna, sin mayores nociones sobre estas realidades espirituales y sin poco interés por los asuntos espirituales y religiosos, llega al mundo espiritual sin una mayor información y sin una mayor estructuración de tipo moral. Como médico de la tierra, sí tuvo una cuidadosa y amplia formación académica dentro del campo de la medicina. Cuando desencarna, llega al mundo espiritual y queda en estado de turbación, empieza a vagar durante 8 largos años por las zonas inferiores de la dimensión que después se denominaría el umbral. Para su sorpresa, fue llevado, después que fue rescatado, a una ciudad o a una colonia ubicada en el mundo espiritual que se caracterizaba por una forma geométrica, por un diseño, una arquitectura sorprendente para él en ese momento. Recordemos brevemente que todas estas informaciones que aparecen en el libro Nuestro Hogar fueron complementadas poco a poco con las demás obras mediúnicas del espíritu André Luiz. Podemos mencionar que en 1948 dictó la obra Los Mensajeros Espirituales, en 1945 Misioneros de la Luz, en el 1946 Obreros de la Vida Eterna, 1947 En el Mundo Mayor y Agenda Cristiana. En el año de 1949 dicta, a través de la psicografía de Chico Javier también, el libro Liberación, también Entre la Tierra y el Cielo, en los dominios de la mediunidad, acción y reacción, evolución en 2 mundos, mecanismos de la mediunidad, sexo y destino, desobsesión y la vida continúa, en 1968. No son todas las obras y mensajes dictados por André Luiz, pero en estas que hemos mencionado aparecen
numerosas enseñanzas y revelaciones que la humanidad desconocía hasta entonces o tenía una noción vaga al respecto. Entonces comentábamos que después de su desencarnación, André Luis, por sus condiciones espirituales y morales, quedó ligado a una franja inferior del mundo espiritual, franja denominada el umbral, porque es una zona oscura, densa, de vibraciones pesadas, por las cuales transitó a lo largo de 8 largos años de padecimientos, de confusión, de turbación, desorientación, desolación, experimentando inclusive, para su sorpresa, que persistían las necesidades fisiológicas. Tenía una visión de un panorama sombrío, oscuro, pestilente, en donde de cuando en cuando aparecían espíritus o seres de formas grotescas o seres humanos amenazantes, de los cuales tenía que huir constantemente. Él no comprendía, había entendido que ya no pertenecía al mundo material, porque recuerda su estado de agonía en un hospital rodeado de sus familiares, y después se sorprende en esa dimensión en donde tenía ya una cierta conciencia de que no se encontraba en el mundo material, que algo había sucedido, un fenómeno incomprensible para él, porque a pesar de no tener ya el cuerpo físico, él veía como una copia de ese cuerpo material, pero en algo era diferente. Sin embargo, persistían en él el recuerdo de sus familiares, los estados de tristeza, los estados de nostalgia, la sensación de hambre, de sed, de sueño, de cansancio. Hasta que después de mucho vagar y mucho padecer, se acordó que debía existir un ser creador, Dios, el Padre misericordioso, infinitamente justo, bueno, sabio, de quien se había olvidado desde su formación académica. Entonces, después de tanto padecer y sufrir en la dimensión espiritual, se acordó de la divinidad, se acordó de la oración, y en un estado de desgaste de sus fuerzas mentales y arrastrándose por el suelo, hizo una oración desde el fondo de su corazón, lo que facilitó el contacto con los espíritus benefactores procedentes de esta ciudad espiritual, nuestro hogar. Recordamos al personaje principal, Clarencio, un anciano de aspecto noble y radiante, que le habló, que vino acompañado de unos enfermeros que lo rescataron y lo trasladaron a una ciudad rodeada de muros. Penetraron por el portón de estas murallas y se vio sorprendido de encontrarse en toda una ciudad maravillosa, de un ambiente muy sutil, muy claro, muy agradable, totalmente diferente a lo que él había experimentado en la dimensión espiritual inferior en la que se había encontrado durante todo ese tiempo de turbación. Inmediatamente fue conducido a un hospital en esa colonia espiritual. Indescriptible y muy emocionante el ambiente que él encontró en este hospital, en donde inmediatamente pasó a ser atendido muy amablemente por el médico espiritual y por un enfermero, quienes le hablaron de las condiciones por las cuales él había llegado a la dimensión espiritual. Lo esclarecieron el porqué de su padecimiento, su sufrimiento en estas zonas umbralinas, y por qué algunos espíritus perturbadores, en medio de ese ambiente oscuro, le gritaban y lo insultaban acusándolo de suicida. Mas él no comprendía y rechazaba estas acusaciones, que consideraba agresivas e injustas, porque él recordaba haber estado en un hospital en donde había sido operado en 2 ocasiones de obstrucción intestinal por otras causas. Ellos le explicaron que su cuerpo periespiritual, recordemos que el tema del periespíritu aparece en el libro de los espíritus,
que es la envoltura, el cuerpo semimaterial, el cuerpo fluídico que rodea al espíritu propiamente dicho, y que es una estructura energética compleja y completa. Este cuerpo espiritual, como sabemos, refleja y retrata todas las condiciones morales, intelectivas y espirituales del ser. Allí no hay engaño, ni hay equivocaciones. Mientras estamos en la tierra, nos amparamos en el cuerpo físico que puede mostrar una determinada apariencia que oculta nuestras realidades interiores. Mas en el mundo espiritual y en el periespíritu se reflejan y se retratan exactamente las condiciones íntimas del ser. Allí estaban plasmadas las irregularidades y las anomalías que lo habían llevado a una desencarnación prematura por el abuso de sus fuerzas genésicas, por la ingesta de alcohol y otros desórdenes digestivos y del carácter que Andrés Luis tuvo ya en su vida adulta. Entonces, esa vida desordenada y descontrolada, en cierta forma materialista, agotó prematuramente sus fuerzas, llegando antes del tiempo marcado a la dimensión espiritual. Por lo tanto, se consideraba un suicidio inconsciente e indirecto. Desde el segundo día de su permanencia en el plano espiritual, André Luis empezó a ser atendido con la aplicación diaria de los pases a cargo de un enfermero llamado Lisias, quien desde sus manos y desde su mente y corazón emitía unas sustancias, unas energías muy agradables y muy equilibrantes que en el transcurso del tiempo fueron restaurando la normalidad relativa de sus lesiones periespirituales. A partir de allí él trabó una amistad muy sincera con este enfermero llamado Lisias. Entonces, hasta este punto, para nosotros todas estas enseñanzas que él después transmitió a través de Chico Javier se constituyen en revelaciones de asuntos detallados que no conocíamos en los tiempos actuales o modernos, ya que tanto las experiencias de Emmanuel Swedenborg, Alfonso Cajañet y Andrew Jackson Davis, aunque se referían a una vida semimaterial en la dimensión espiritual, no eran tan detalladas y tan precisas y tan coherentes como las que nos ofrece André Luis en sus obras. Cuando ya se recuperó, pudo salir de ese hospital, mirar los parques, mirar los jardines, y poco a poco le fueron explicando cuál era la estructura de esta ciudad en el mundo espiritual, que geométricamente tiene la forma de una estrella de 6 puntas rodeada de un círculo conformado por cuadras y residencias, y con otro círculo más externo que constituye una muralla defensiva, ante lo cual él se extrañó porque era necesaria una muralla en el mundo espiritual, por lo que él había experimentado también personalmente, que en esas franjas del umbral viven y deambulan muchos espíritus inferiores y agresivos que desearían penetrar en esta ciudad espiritual bien organizada. Se necesitaba todavía de las defensas fuertes para contener todas estas agresiones e influencias negativas. En el centro de esta estrella de 6 puntas hay una edificación, un palacio denominado La Gobernación, desde donde salen todas las directrices administrativas y espirituales que rigen la vida en esta ciudad, en el mundo espiritual, que resultó ser muy bien organizada administrativamente. Mas la administración de esta ciudad no obedece a nombramientos como sucede en la tierra, a influencias y a cuotas burocráticas, sino a la jerarquía y el ascendiente moral y espiritual de su gobernante. Por supuesto, un gobernador, que es una entidad de alta jerarquía, de mucha espiritualidad y mucha sabiduría, de quien depende 6 ministerios
que en esta obra aparecen descritos como ministerio de unión divina, el ministerio de elevación, el ministerio de auxilio, el ministerio de regeneración, el ministerio de comunicación y el ministerio de esclarecimiento. Cada uno de estos ministerios está regido por 12 ministros, dependientes directamente del gobernador. Además de esta descripción, él poco a poco fue conociendo la estructura de esta ciudad espiritual. Fue llevado a conocer las fuentes luminosas, los jardines floridos, las cuadras y residencias, la abundante arborización, el parque de las aguas, el campo de la música, el parque hospitalar constituido de varios edificios dedicados al tema de la salud, suministrando a través de la mediunidad, a través de la psicografía específicamente, valiosas enseñanzas desconocidas por la humanidad de entonces. Se fue enterando poco a poco de que la región espiritual que rodea la Tierra forma comparativamente como unas esferas concéntricas, tal como lo decían algunos pensadores griegos de la antigüedad, las llamadas esferas espirituales. Estas dimensiones espirituales tenían unas subdivisiones de acuerdo al nivel vibratorio de cada una. Las franjas más inferiores, André Luis las menciona como esferas subcostrales, es decir, que están por debajo de la corteza terrestre y que fueron denominadas tinieblas y abismos, habitadas por espíritus muy inferiores, muy oscuros, muy materializados, que habitan por mucho tiempo en estas regiones. Llama la atención que en la Grecia antigua algunos pensadores habían hablado de estas regiones subcostrales inferiores, inferi, de donde se derivó posteriormente la palabra infierno. Después sigue una franja denominada el umbral, que a su vez está dividida en tres regiones: el umbral denso o grueso, que es una verdadera región purgatorial; el umbral medio, en donde están ubicadas las moradas, las instituciones de asistencia y los puestos de socorro; y el umbral alto, en cuya periferia se ubican las ciudades y colonias espirituales como la que André Luis estaba conociendo. El umbral denso, en cierta forma, comparativamente, ya que no existen términos exactos para que podamos comprender, los espíritus explican que es una dimensión muy cercana, muy próxima vibratoriamente a nuestra región material, el umbral denso. Después sigue una región un poco más distante de nosotros, que es el umbral medio, y otra más distante, que es el umbral alto, repito, donde están colocadas las colonias y ciudades espirituales, ya que poco a poco André Luis fue comprendiendo que la colonia Nuestro Hogar no era la única que existía en la dimensión espiritual, sino que habían otras en otras regiones del planeta, y algunas eran de nivel superior a esta. Después seguía una esfera mucho más sutil, radiante, hermosa, denominada la esfera del arte, la cultura y la ciencia. En esta franja viven espíritus que se destacaron en el arte, la cultura y la ciencia, pero espíritus elevados moral y espiritualmente, espíritus nobles y avanzados. Hacemos esta distinción porque en las zonas umbralinas sombras umbralinas pueden estar espíritus que practicaron un arte, que fueron hombres de cultura o hombres de ciencia, pero que no alcanzaron un nivel moral alto, sino que por el contrario su nivel moral fue bajo o muy vulgar,
no pudiendo entonces residir en esta esfera. Es decir, que en esta esfera del arte, la ciencia y la cultura existen realmente espíritus elevados. Sigue una franja mucho más sutil, más elevada vibratoriamente, denominada la esfera del amor fraterno universal, cuyo nombre ya nos da una idea de que los espíritus que allí viven son espíritus realmente más elevados que las franjas anteriores y que ya sienten el amor por el ser, el amor por la humanidad en un sentido más amplio, más profundo y más universal. Sigue una franja mucho más elevada que esta, que es la esfera de las directrices del planeta. En ella, como su nombre lo indica, residen entidades que ya tienen las condiciones evolutivas, morales e intelectivas para trazar las directrices del planeta y ejecutarlas, indudablemente bajo la dirección del Espíritu de Luz, el Maestro Jesús, que es el guía, modelo y conductor de nuestra humanidad. Si estas entidades ya tienen esta capacidad, indica que tanto ellos como la franja en que residen son de un alto nivel espiritual. Y finalmente se llega a comprender que hay una esfera abierta hacia el infinito en donde circulan, por decir así, no tanto que residen, sino que transitan espíritus vencedores de todas las etapas terrestres y se consideran ya ciudadanos del universo. No solamente ya ciudadanos del planeta Tierra, sino ciudadanos del universo. Son las descripciones que en base a las obras de André Luis se han elaborado. Y por supuesto, algunos médiums en algunos momentos fueron llevados a estas regiones en donde pudieron observar, estando encarnados en el desdoblamiento nocturno, todas estas descripciones que hacía André Luis en sus obras, de lo cual después surgieron numerosos diseños mostrando estos parajes, estas organizaciones y estos lugares en esta ciudad. Entonces, en sus obras, y especialmente en esta primera obra de André Luis, nos habla de la desencarnación. Se quita el concepto de muerte. Lo que realmente muere es el cuerpo físico, mas el alma desencarna, pasa y retorna a la dimensión espiritual. Para la humanidad en general ha prevalecido como un paradigma el concepto de muerte. La doctrina espírita viene a cambiarnos todo este panorama al hablarnos de desencarnación, es decir, salir de la carne, que es la que muere, mas el alma, siendo inmortal, retorna a la dimensión espiritual. También nos revela André Luis los pormenores de lo que constituye la turbación, planteada ya desde el Libro de los Espíritus de Allan Kardec, que consiste en términos muy generales en un desequilibrio mental, emocional y vibratorio del recién desencarnado. Cuando retornamos al mundo espiritual, estamos muy condicionados y adaptados al cuerpo físico y a la realidad material. Una vez desencarnamos, esta conexión va desapareciendo. Penetramos en una dimensión que se nos hace desconocida y extraña. Pasamos por un estado de confusión, de angustia, de desorientación, de acuerdo, claro está, a las condiciones morales y espirituales y de conocimiento que cada ser tenga. En el Libro de los Espíritus nos hablan de que la turbación del recién desencarnado puede ser muy extensa, durando siglos, décadas o años, o puede ser muy corta, de unas pocas horas, en los espíritus realmente desmaterializados y elevados. Entonces, como vimos, las primeras experiencias de André Luis fueron en el umbral. Hace una descripción muy extensa y la retoma en otras de sus obras. Nos habla de esta realidad de los médicos de la dimensión espiritual, sus auxiliares, los enfermeros, los especialistas, los ayudantes, que desarrollan en esos hospitales del alma, por supuesto,
y que actúan sobre el perispíritu y sobre el espíritu propiamente dicho, proporcionando a los seres sufrientes los recursos para su equilibrio, su reequilibrio y su restauración gradual. Por supuesto, el tema de las colonias espirituales es apasionante, es sorprendente, de cómo existen alrededor, como dijimos anteriormente, alrededor del planeta, otras localidades de distintos niveles, desde los puestos de socorro hasta las grandes ciudades y colonias del mundo espiritual. Pudo ir conociendo André Luis poco a poco la organización y administración de esta ciudad. Pudo comprender que por ser una localización, una localidad en donde prima el factor espiritual y moral, existe una perfecta equidad, organización y administración a través de los llamados ministerios, y para su sorpresa fue entendiendo que en el mundo espiritual, en estas regiones, en estos lugares, existe una vida social nada comparada con la vida social que se lleva en la tierra, que es de características consumistas, materialistas, inmediatistas y superficiales, mientras que la vida social en estas regiones del mundo espiritual es intensa, pero basada en los principios morales del ser. Como revelaciones también lo que se desconocía anteriormente, que eran los llamados puestos de socorro, las defensas contra el mal y el tema de la alimentación espiritual. Nosotros en la tierra, teniendo cuerpo material, necesitamos de la alimentación a través de las proteínas, los granos, las frutas, las verduras, las vitaminas, las medicinas diversas y todos los recursos que la vida material nos proporciona para el sustento del cuerpo. Pero el cuerpo material, al desencarnar, se suponía que el espíritu no necesitaba de una alimentación. Sin embargo, la doctrina espírita nos enseña que el amor es el gran alimento de las almas. Y en una forma más específica y más concreta, los espíritus que ya se han desembarazado de los hábitos de la alimentación que adquirieron acá en la tierra, se alimentan a través de principios energéticos que pueden obtener a través de la respiración y de la ingesta de determinados líquidos equiparables al agua. Sin embargo, en el mundo espiritual, en esta colonia específicamente, donde llegan espíritus muy apegados todavía a las sensaciones y a los recuerdos de orden material, todavía necesitan del hábito de la alimentación. Entonces les preparan unas especies de caldos o vasos de líquidos o de jugos que presentan una apariencia y les produce una sensación de que se estuvieran todavía alimentando, pero que en realidad todos estos elementos están elaborados en base a energías sutiles que al ser ingeridos les proporcionan un restablecimiento muy rápido y les quita la ansiedad y la añoranza de la alimentación que tuvieron en la tierra. En el mundo espiritual, por supuesto, no existe el dinero. El dinero es una creación humana para el intercambio, es una necesidad material, y todo lo que de allí se ha originado en torno al capital y en torno al manejo del dinero, los que tienen mucho y los que no tienen nada, creando esas diferencias socioeconómicas entre unos y otros, una completa inequidad y desequilibrio. En el mundo espiritual le han hablado a André Luis sobre el concepto del bonus hora. Los espíritus allá, una vez recuperados, pueden prestar servicios modestos o servicios grandes y nobles a otros espíritus desencarnados que están en peores condiciones que ellos, o prestar ayuda a los encarnados. Ese servicio se mide en el concepto de bonus hora. Es como un bono, un crédito por horas de servicio prestado desinteresadamente a los necesitados, y que les da ciertas ventajas y ciertos créditos que en nada se parece a las ventajas que se tienen en el mundo material por tener riqueza, por tener dinero,
mientras que otros carecen completamente del dinero, creándose esas grandes brechas socioeconómicas que vemos en la Tierra. En términos generales, así como los espíritus de mayor evolución no necesitan de una alimentación fluídica tal como hemos descrito en estos espíritus apegados a los viejos hábitos materiales, tampoco necesitan del sueño, mas estos espíritus de inferior o de mediana condición llevan el hábito milenario del sueño reparador y restaurador de las fuerzas físicas desgastadas. Entonces los espíritus de mediana condición en el mundo espiritual siguen sintiendo la necesidad del sueño y del descanso, mas los espíritus superiores restauran sus fuerzas a través del amor, a través del servicio, a través de la práctica del bien, o pueden tener excursiones, pueden viajar a otras ciudades espirituales, pueden tener como unas especies de vacaciones para restaurar su potencial espiritual, y los más elevados se dice que no necesitan de dormir propiamente porque se van renovando a través de la práctica del bien, del arte y de la cultura. André Luis también nos reveló en estas obras que hay unos espíritus que duermen pero por estado de inconsciencia. Llegaron al mundo espiritual en condiciones deplorables, murieron en accidentes, quedan en estado de inconsciencia y permanecen inconscientes durante largo tiempo como verdaderas momias fluídicas en esa dimensión. Hay dependencias en estas colonias en donde están acostados todos estos seres que parecen dormir. En realidad interiormente viven una pesadilla, un estrés, una angustia, una confusión, y periespiritualmente parecen estar dormidos, pero que después de tratamientos y ayudas poco a poco van recuperando su lucidez, su conciencia, y despiertan muy confundidos, muy sorprendidos, y poco a poco van a ser orientados para ir entendiendo lo que les ha sucedido. Nos habla André Luis del soplo en el campo de la fluidoterapia. Es una forma de aplicar pases a través del soplo, pero no es recomendable que sea practicada sino por personas que ofrezcan grandes condiciones de moralidad, de espiritualidad y de buena salud orgánica para practicarlo. Se practica poco por esta característica. Sin embargo, él observó que en el mundo espiritual muchas entidades practican el soplo curativo en favor de los enfermos del alma. Los autores anteriormente mencionados muy poco se refirieron a los aparatos que existen en la dimensión espiritual. André Luis explica, y la doctrina espírita en general explica, que cuando en la Tierra se da un invento, un descubrimiento, un avance tecnológico o científico, son seres que reencarnaron para cumplir con esa misión, seres previamente preparados en la dimensión espiritual para después venir a la Tierra en una misión en donde van a desenvolver y a idealizar y construir aparatos para el avance de la ciencia y la tecnología, cuando ya se considera que el mundo material ya se hace merecedor y se necesita un determinado descubrimiento o desarrollo tecnológico. Es por eso que en el libro En los dominios de la mediunidad aparece descrito el psicoscopio. El hombre de la Tierra ya inventó el microscopio, la ecografía, los rayos X, la resonancia magnética y las tomografías y escáneres de diversas características. Pero todos los aparatos, por supuesto, que existen en la Tierra están encaminados a desentrañar y registrar las estructuras del cuerpo material, mas estamos muy lejos de tener algo parecido a un psicoscopio que pudiera poco a poco penetrar en el periespíritu o en la estructura energética del ser humano. Hay un intento, o ha habido un intento, que es la llamada cámara Kirlian, desarrollado por el matrimonio Kirlian en Rusia, que empezó a detectar
las energías vitales que rodean a los seres vivos, mas todavía muy lejos de constituir un aparato que pudiera auscultar el alma. Otra de las descripciones sorprendentes que André Luiz hace es la denominada máquina divina. Se refiere al cuerpo físico. Él vio representadas en el mundo espiritual, en una determinada dependencia, dos esculturas maravillosas, dos estructuras conformadas de energía, representada la figura humana del hombre y de la mujer, pero en una sustancia transparente y luminosa con distintas tonalidades y colores que mostraban todos los órganos, todos los tejidos, todas las estructuras del cuerpo físico, en ambas figuras, masculina y femenina. Quedó tan sorprendido, tan emocionado de ver esta maravilla, regida por la mente, a la cual denominó la máquina divina. Si nuestro cuerpo físico ya es visto por la espiritualidad como una máquina divina, ahora ¿qué pensaríamos del modelo organizador biológico, el periespíritu, de energías mucho más sutiles y más radiantes que el cuerpo físico? Hay un capítulo dedicado al tema de la psicografía, es decir, la mediunidad escribiente. De este lado de la vida nosotros tenemos a los medium que reciben la acción de los espíritus y desarrollan la escritura, reciben mensajes por la escritura, unos por intuición o inspiración, otros tienen la facultad de la psicografía semimecánica y otros la psicografía mecánica. Mas en esta obra hay una descripción desde la dimensión espiritual de cómo se opera la comunicabilidad de un espíritu utilizando esta facultad. También llamó la atención que aborda el tema de la epífisis, que es la glándula de la vida mental, ya que para el mundo material y para la medicina, la epífisis, que es una pequeña glándula que está un poco por encima y por detrás de la hipófisis, que a su vez está ubicada en la silla turca, glándula epífisis considerada como en desuso, prácticamente se va apagando después de la adolescencia y prácticamente no se le conocen mayores funciones. Mas a nivel espiritual y energético ejerce una gran acción, un ascendiente sobre la hipófisis y a su vez sobre todo el sistema glandular del ser humano. También encontramos el tema del desarrollo mediúnico explicado desde la dimensión espiritual, cómo se desarrolla la mediunidad, la descripción del proceso reencarnatorio, cómo se reencarna, los fenómenos obsesivos, en especial un caso de vampirismo espiritual que consiste en la sustracción de energías vitales que ejerce un espíritu perturbador sobre un encarnado que ya ha caído presa de esta influencia perniciosa y negativa. En el movimiento espírita se promueve mucho el estudio y el comentario del Evangelio en el hogar, acompañado de oraciones y vibraciones para la unión de la familia y su esclarecimiento espiritual. Cuando un hogar espírita está edificado en estas bases nobles y se practica regularmente el Evangelio en el hogar, ese hogar amerita constituirse como un punto de apoyo para los espíritus trabajadores del bien de la dimensión espiritual, constituyéndose la llamada oficina de nuestro hogar. Es decir, que el hogar que ofrezca estas condiciones puede constituirse en una oficina, en una sección o delegación de los espíritus trabajadores de estas colonias espirituales. Allí hacen escalas momentáneas o temporales para venir a realizar labores y una vez realizadas retornan a sus ciudades espirituales. Y por supuesto, el tema de la obsesión está descrito a través de las distintas obras que hemos mencionado, con características que antes eran desconocidas por el hombre. Con relación a la epífisis, la glándula de la vida mental, dice André Luiz que conserva la ascendencia en todo el sistema endocrino. Para la medicina, para el mundo material, la glándula que ejerce esta ascendencia, este control, este dominio sobre todas las demás glándulas del cuerpo físico es la hipófisis.
más desde el punto de vista espiritual es la epífisis la que ejerce un dominio y un control sobre la hipófisis, que a su vez va a regir a las demás, porque la epífisis segrega hormonas psíquicas o unidades de fuerza que van a actuar de manera positiva en las energías generadoras y que preside los fenómenos nerviosos de la emotividad como órgano de elevada expresión en el cuerpo etéreo. Constituye también la recapitulación de la sexualidad y el examen del inventario de las pasiones vividas en otra época que reaparecen bajo fuertes impulsos. Aquí André Luis se está refiriendo a que de alguna manera, incomprensible para nosotros todavía, la epífisis contiene la recapitulación de todas las experiencias vividas en el campo de la sexualidad por el ser en encarnaciones anteriores. Esto aparece en el libro Misioneros de la Luz, capítulo 2. En el libro Nuestro Hogar, como un dato curioso, aparece una información sobre los distintos tipos de matrimonio que existen en la Tierra. Son los matrimonios por amor, los matrimonios por fraternidad, por deber y por prueba. Eso aparece en el libro Nuestro Hogar, capítulo 38. Descrito en muy pocas palabras, los matrimonios por amor son aquellos que están integrados por almas que se aman mucho, que tienen una gran afinidad y una gran semejanza en todos los campos, y vienen a la tierra a conformar hogares ejemplares, matrimonios duraderos, fieles, en donde predomina el amor. Estos matrimonios por amor son los menos abundantes en la tierra, y cuando se constituyen llaman la atención y se constituyen un ejemplo para todos los demás. Después viene una escala un poquito menor, que son los llamados matrimonios por fraternidad, constituidos por espíritus muy afines pero en un grado menor que el anterior, seres que para cumplir con una determinada misión y necesitando una compañía masculina o femenina, acuerdan en el mundo espiritual venir juntos para conformar un matrimonio cuando hay otro ser mucho más afines a ellos, pero que por diversos motivos no puede acompañarlos en la presente reencarnación, porque están cumpliendo otra misión o por circunstancias desconocidas por nosotros. Se conforman estos matrimonios. Estos abundan un poco más. Después viene un nivel de matrimonios mucho más abundantes, que son los matrimonios por deber, en donde hay un menor grado de afinidad, constituidos por seres, por espíritus que traen deudas de vidas anteriores, por deberes incumplidos, por compromisos descuidados, mal llevados o abandonados, y que por ley de causa y efecto deben venir juntos a rescatar y a reconstruir aquello que dejaron destruido o inconcluso. Abundan más que los matrimonios por amor y por fraternidad. Y por último están los matrimonios por prueba, vale decir expiación y prueba, en donde son completamente desafines, pudiendo haber sido enemigos, rivales y muy desafines, que causaron mucho daño a otros seres, y una vez esclarecidos en el mundo espiritual, comprenden la necesidad de volver a reencarnar y traer a esos seres como hijos para restituirles el equilibrio mental, emocional y afectivo. Estos son los matrimonios que más abundan en la tierra, y esto explica el por qué la familia, el hogar, el matrimonio en la tierra actualmente está tan desvirtuado, tan desvalorizado, tan desviado, porque existen tantas uniones rotas, tantos matrimonios fracasados o dedicados al delito, a las desviaciones y a las depravaciones, porque están constituidos por esta clase de seres que no necesariamente debían reencarnar para terminar enfrentándose, vengándose o perjudicándose, recordando viejas animadversiones, sino para reconstruir a través del amor todo aquello que había sido destruido, desorganizado o desvirtuado en encarnaciones anteriores. Y muchas más enseñanzas, informaciones y revelaciones aparecen en la obra
de André Luis. Este libro, Nuestro Hogar, y todos los que hemos mencionado. Por eso, valga la ocasión para invitarnos nuevamente a releer estas obras, conocerlas, quienes no la hayan conocido, repasarlas los que la hayamos leído, La vida en el mundo espiritual, Nuestro Hogar, Nuevo Solar, para afianzar nuestros conocimientos morales y espirituales a respecto de todas estas realidades y en cierta forma tener una mayor conciencia y estar mejor preparados, porque tarde o temprano retornaremos a esa dimensión espiritual en donde no hay engaños, en donde no hay preferencias ni influencias, sino que cada uno se hace merecedor de ir a la región espiritual que está acorde con la condición moral y espiritual que hemos adquirido en la vida actual. De esta manera, amigas y amigos del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras y amigos internautas en general, les agradecemos su atención y una vez más los invitamos a profundizar y deleitarnos con la lectura y estudio de las obras de la doctrina espírita y de las obras dictadas por el espíritu André Luis. Muchas gracias a todos y que Dios nos bendiga.